Yo soy la doctora Edith Barrios, soy médico urólogo del Hospital Rebagliati. El tema que se me ha encargado de hablar es sobre litiasis urinaria, un tema muy importante y que todos van a tener que manejarlo. Infección urinaria, otro tema muy importante, y enfermedad de transmisión sexual, ITS. Primero vamos a iniciar con litiasis urinaria. Vamos a hablar sobre litiasis urinaria. La litiasis urinaria es una patología muy frecuente en la práctica urológica. Es la tercera patología más frecuente que vemos nosotros. A la cabeza está infección urinaria, seguido de la patología prostática y en tercer lugar la litiasis urinaria. ¿Qué es la litiasis urinaria? Es una afección renal, ¿no?, que es debida por la presencia de cálculos, y estas van a tener diferente evolución. Puede ser desde asintomáticas, moderadamente sintomáticas y muy sintomáticas. Incluso puede llegar hasta la pérdida de la función renal. ¿Y qué cosa es un cálculo renal? Los cálculos renales son estructuras cristalinas que se forman en la papila renal. Se forma acá a nivel de la papila renal, y estas en forma aleatoria van a desprender y van a migrar, ¿no? Van a migrar por toda la vía, por el trayecto de la vía urinaria. En algunos casos puede pasar si son cálculos pequeños, en otros puede generar obstrucción, cólico renal, y como les decía, puede llegar hasta la pérdida de la función renal. Un poquito sobre la historia de los cálculos. La historia de los cálculos es una patología tan antigua como la humanidad, no es una patología reciente. Se han encontrado cálculos de vejiga con una antigüedad de 4.800 años antes de Cristo, y también se encontraron cálculos que corresponderían, dice, a un cálculo renal que lo encontraron paravertebral hace 3.000 años antes de Cristo. Tal es así que ya Hipócrates hablaba sobre la semiología del cólico renal, y ya planteaba él ya hipótesis sobre la formación de los cálculos renales. Como ven, no es una patología reciente. Un poco sobre la incidencia. Nosotros los urólogos nos guiamos por dos grandes guías internacionales. Una es la guía americana y otra es la guía europea. A los que van a hacer el seminario en el Hospital Rebagliati, por favor, que sus temas sean basadas en esta guía, ¿no? Esta es lo más actualizado y eso está colgado. Entonces, ¿qué nos dice la guía americana sobre la litiasis, sobre la incidencia? Para los americanos dice que la prevalencia en los últimos años ha aumentado, ¿no?, y que afecta aproximadamente al 12% de la población mundial, y tiene mayor incidencia en los hombres con relación a las mujeres. ¿Y qué nos dice la guía europea? La guía europea dice la incidencia varía según la región y es más común en países occidentales, o sea, nosotros, ¿no? Y la incidencia dice que va en aumento en las mujeres, y esto netamente basado pues en los cambios del estilo de vida, en un problema hormonal y en la dieta. Pero la guía lo que enfatiza es que hay que darle importancia a la prevención primaria, y esto nos corresponde a todos, y ustedes como médicos generales tienen que pues enseñar a sus pacientes evitar la formación de cálculos, modificando la dieta, aumentando la ingesta de líquido. Se dice que para evitar la formación de cálculo y su recurrencia, aquellos que ya forman cálculo, el paciente tiene que producir 2 litros de orina diario, y para producir 2 litros hay que tomar por lo menos 3 litros de líquido. Bien, ¿qué nos dice ambas guías? Dice que la incidencia depende de varios factores. Uno, del factor geográfico, del factor climático, del factor étnico, de los factores dietéticos, del síndrome metabólico, la obesidad, que está relacionado con cálculos de ácido úrico, de los factores genéticos, esto para los niños, los adolescentes, y la tasa de prevalencia va a variar. De región a región va del 1% hasta el 20%. ¿No? Y se ve bastante en los países industrializados, países con alto nivel de vida, como en Suecia, Canadá, Estados Unidos, su prevalencia es alta.
más del 10%. ¿No? En general, ¿qué podemos decir? Que la litiasis urinaria es una enfermedad bastante común de las vías urinarias. La incidencia va del 1 al 20% de acuerdo a la región. Su prevalencia global es al 5%, y esta es una característica de los cálculos renales, ¿no? Su alta tasa de recidiva. 50% puede recidivar a los 5 años, 70% a los 10 años, ¿no? Predomina en los varones, pero ellos tienen una edad pico, que es 30 años, y las mujeres a los 50 años se nivelan con el varón. Puede darse a cualquier edad, el pico es 30 o 50 años, se da en todas las razas, pero es menos frecuente en los afroamericanos, más frecuente en los blancos, en los caucásicos. Constituye el 20% de toda la consulta urológica y el 5% de todas las urgencias urológicas, ¿no? A donde está el cólico renal. Eso es lo mismo en cuanto a la etiología. Existe pues una serie de factores que van a determinar la aparición de los cálculos. Tenemos factores extrínsecos, factores que podemos modificarlos, y tenemos factores intrínsecos que no podemos modificar, o en algunos casos podemos mejorar, podemos corregir, ¿no? Y aún no está claro en sí la etiología de la litiasis urinaria. Aquellos que no podemos corregir, que son factores intrínsecos o poco modificables. Tenemos el sexo, ya hemos dicho, más frecuente en los varones, aunque últimamente ya los europeos dicen que las mujeres se están nivelando. La edad pico para el varón, 30, para las mujeres, 50 años. La raza, más frecuente en los blancos caucásicos, menos frecuente en los afroamericanos. Y las alteraciones anatómicas, que tal vez podríamos mejorar o corregirlo, ¿no? Porque estas alteraciones anatómicas lo que va a causar es éstasis urinaria, es decir, va a generar como una retención de orina, y esto va a precipitar. ¿En qué casos podemos ver? En pacientes con riñón en esponja, en la estenosis pielo-ureteral, en los divertículos calicilares o quistes calicilares, en la estrechez del uréter, en los reflujos vésico-ureterales frecuentes en los niños, el ureterocele, que es una malformación del uréter distal, en el riñón en herradura. Y también tenemos el otro, que son los factores genéticos, pues que no vamos a poder corregirlo, ¿no? Y en este factor genético tenemos a los cálculos por ácido úrico, por santina, por cistina. Y los que sí podríamos corregir y podríamos mejorar, en el cual podemos actuar nosotros, es el factor geográfico, en el factor de alimentos, ¿no? Bajar el consumo de sal, bajar el consumo de carnes rojas y aumentar la ingesta de líquido. El síndrome metabólico. El síndrome metabólico actualmente pues está bastante, como decirle, de moda. Vemos bastante que es un síndrome metabólico, pues es hablar de obesidad, de hipertensión, dislipidemia, de diabetes, ¿no? Estos pacientes con síndrome metabólico lo que genera pues es una disminución del pH urinario, y esto va a llevar a la formación de cálculos de ácido úrico. Entonces ustedes, mire, se dice que el 34% de los diabéticos hay que buscarle cálculo por ácido úrico. Entonces cuando le llegue a la consulta un paciente, si tiene síndrome metabólico, búscale cálculo por ácido úrico. En el Perú cada vez vemos más frecuente pacientes con síndrome metabólico. En cuanto a los tipos de cálculo, ¿no? Vamos a hablar por orden de... ¿Saben ustedes cómo disminuir? En cuanto a los tipos de cálculo, por frecuencia, por orden de mayor prevalencia, la primera está la litiasis cálcica. Los que pueden ser por oxalato de calcio, puede ser por fosfato de calcio. El 80% de todos los cálculos urinarios son cálcicos, ¿no? Se ve más frecuente en los varones, una relación de 3:1 con respecto a las mujeres, y el problema con este tipo de cálculo es que altamente recidiva, 50% a los 5 años.
Este cálculo son cálculos duros, ¿no? Dentro del oxalato de calcio está el monohidratado y el dihidratado. La particularidad de este cálculo es que no es un cálculo regular, sino que su superficie es de forma irregular, tiene espículas de color negro, marrón oscuro, y cuando estos cálculos migran, estos son los cálculos que generan dolor, porque su superficie es irregular, y cuando baja por el uréter, pues baja lesionando. A veces el paciente puede orinar sangre, hacer microhematuria, macrohematuria. Es la particularidad de este cálculo. Y son cálculos duros, ¿no? La dureza del cálculo se mide por tomografía por unidades Hansford. Y el otro cálculo, que también es cálculo duro, es el fosfato de calcio. No se olviden que los cálcicos son los más frecuentes. Los cálcicos no guardan relación con el pH urinario, a diferencia del cálculo de ácido úrico, que va en segundo lugar, que ocupa el 5% de toda la litiasis urinaria. Y bueno, han aumentado debido pues, a la prevalencia, alta prevalencia actualmente de la obesidad, de la diabetes. Ya les decía, cuando tengan pacientes con síndrome metabólico, búscale cálculos por ácido úrico. Y hay factores que va a llevar a la formación de este tipo de cálculo, como es la hiperuricemia, como es el bajo volumen urinario, la edad avanzada y dietas ricas en proteínas y purinas. El tercer grupo de cálculos es el cálculo de Struvita, o conocido como el cálculo infeccioso, o el cálculo de fosfato amonio magnesio. Este tipo de cálculo se ve más en mujeres y siempre hay el antecedente de infección urinaria recurrente. Cuando venga un paciente por infección urinaria, a veces no tiene síntomas de cólico renal, de un cálculo obstruido, solamente el paciente te viene por infección, búscale cálculo por Struvita. Estos cálculos son cálculos generalmente grandes, son cálculos coraliformes. Como son grandes, no migra y no genera dolor, pero sí hace infección recurrente. Este tipo de cálculo, la bacteria que normalmente forma son bacterias productoras de ureasa, y dentro del germen ureolítico más frecuente son los próteos. Ese está en la cabeza, no es el único, pero a la cabeza está el próteos, ¿no? Son cálculos, como le digo, grandes, coraliformes, que dibuja toda la vía urinaria alta como el asta de ciervo. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Uno, por la presencia del germen ureolítico. Cuando ustedes pidan examen de orina, urocultivo, ahí les va a salir Proteus, Klebsiella, Serratia, les dice eso, ¿no? Paciente obeso, diabético, con síndrome metabólico, cálculo por Struvita, cálculo infeccioso. El pH, el paciente hace un pH alcalino, más de 7, y la presencia en algunos pacientes en la orina puedes ver Struvita como cristales, ¿no? Estos son los principales gérmenes ureolíticos. Ahí está, por importancia, por más frecuente, ¿no? Les decía, la cabeza está Proteus, pero no es el único. Y otros tipos de cálculos ya que son menos frecuentes son los cálculos de cistina. Este cálculo de cistina es cálculo duro, cálculo que se ve en los niños, en los adolescentes. Esto se debe porque hay un trastorno del transporte de los aminoácidos, como es la glicina, omitina, lisina y la adenosina, ¿no? Son cálculos de los pequeños, de los niños, ¿no? Y tiene una herencia autosómica recesiva. Y mucho más raros ya son los cálculos por medicamentos, ¿no? En mi hospital no es tan raro porque nosotros tenemos un piso de infectología en el cual hay bastantes pacientes con código blanco, VIH. Entonces estos pacientes dentro de su tratamiento reciben indinavir. Y bueno, hay cálculos por indinavir. ¿Cuál es el problema con este tipo de cálculo? El gol estándar del diagnóstico de los cálculos es la tomografía, pero este paciente es radiolúcido en tomografía, ¿no? El tipo de indinavir. Mira, ahí está el tipo de cálculo que le decía: el primero todo irregular, el tercero que está saliendo es Struvita, cálculo coraliforme, de ácido úrico, el de cistina que es cálculo duro. Este es de oxalato. Miren, ahí está, parece cristales, son cálculos bien duros, se trabaja con el láser, actualmente el trabajo ya es mínimamente invasivo, pero son cálculos duros. El tercero igual, de oxalato, cálculo de bordes irregulares, superficie irregular,
negro o marrón oscuro y son muy duros, que son bastante frecuentes, el 80%, no se olviden que son cálcicos. El cálculo infectivo de ácido úrico, mire que dibuja la pelvis, ¿no? El cálculo coraliforme, y el de la derecha es el por ácido úrico, cálculo blando, radiolúcido. Entonces, la composición del cálculo, un componente es materia cristalina y el otro es la matriz orgánica, que es menos frecuente. La litogénesis, la formación del cálculo, pues está condicionado, ¿no?, por la precipitación de los solutos disueltos, en este caso que son las sales litógenas, ¿no?, debido a una sobresaturación de la orina y una alteración de la metastabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros cuando formamos la orina tiene factores promotores de la cristalización, donde están todos los cristales, y hay factores que van a inhibir esta cristalización. Ambos tienen que estar en equilibrio, pero por X motivo, por una alteración metabólica, por falta de ingesta de líquidos, ¿no?, ¿qué va a pasar? Los promotores aumentan y entonces empieza la precipitación del cálculo. Lo que se resume, el cálculo renal es la suma de la composición de la orina, los cristales, matriz orgánica, alguna alteración del pH urinario, y esto se va a dar en un tiempo. Les decía que hay cálculos de ácido úrico, hay cálculos que se forma pH alcalino, y también tenemos una zona neutra, que es una zona de protección. A pH alcalino tenemos los cálculos infecciosos, el SUDITA, y en el pH ácido está el ácido úrico, la cabeza. Estos cálculos son radiolúcidos, no se ve en la placa simple de abdomen, ¿no? Y también están los de cistina. Y la mayoría son cálcicos, no guarda relación con el pH. Solamente el infeccioso, alcalino, cálculos de ácido úrico, pH ácido. En cuanto a la etiopatogenia, según el tipo del cálculo, tenemos uno por la alteración de la concentración de los solutos. En este grupo está pues los trastornos metabólicos, ¿no?, como la hipercalciuria, hiperuricosuria, hiperoxaluria, la cistinuria, la cistinuria, ¿no? Y el otro, la alteración del equilibrio metastático. ¿Qué pasa cuando se altera hay un trastorno metabólico? En el caso de la hipercalciuria, la fisiopatología aún no se conoce. Están asociados a factores genéticos y a factores nutricionales. En este grupo hay tres. Uno, el tipo absortivo, que es de origen digestivo, el resortivo, de origen óseo, y el excretor es de origen renal. En el caso de la hiperuricosuria, tiene un origen multifactorial, ¿no? Uno es por aumento de consumo de purinas, de proteínas animales en la dieta, las carnes rojas, los mariscos, ¿no? Y el otro es por una producción endógena del ácido úrico, como se ve en los trastornos metabólicos congénitos, como el síndrome de Leach-Nyhan, ¿no? Y el otro, el exceso catabolismo celular, que se ve en los pacientes oncológicos, en los que tienen pacientes tumorales con tumores de X causas, de X órganos, o los trastornos hematológicos, ¿no? Y el otro es el trastorno tubular en el manejo del ácido úrico. La hiperoxaluria, pues en este grupo tenemos la hiperoxaluria endógena, que es poco frecuente, más nos derivan los nefrólogos, ¿no? Y las hiperoxalurias exógenas, esto sí con relativa frecuencia, porque los cirujanos hacen este tipo de cirugía, que son resecciones intestinales amplias, ¿no? Por este grupo sí hemos visto. La cistinuria, como les decía, este es el de los niños, de los adolescentes, por una alteración del defecto en el transporte de 4 aminoácidos, la lisina, la adenosina, ornitina y la cistina. Entonces, en este caso, tenemos que mantener pH por encima de 7.5 para evitar que el niño o el adolescente esté recurriendo en cálculos, ¿no? Y la alteración del equilibrio metastático. Este es un resumen de todo lo que les he hablado. Esta es la herencia infecciosa.
infecciosa, vamos al cuadro clínico, la presentación clínica de la litiasis urinaria. Los cálculos urinarios pueden tener una variedad de presentación clínica. Pueden ser asintomáticos, a veces solamente el paciente fue por X motivo a una consulta y hay por hallazgo en forma incidental encuentra el cálculo, ¿no? Va a depender también la clínica del tamaño del cálculo. Cálculos pequeños van a migrar y pueden generar dolor, incluso llegar a un dolor muy agudo que es el cólico renal. O pueden formar cálculos grandes que no va a migrar, que es característico del cálculo infeccioso de Struvita, son cálculos coraliformes, pero el paciente siempre hace infección urinaria, ¿no? O a veces el paciente viene porque en el examen de orina que se hace siempre sale microhematuria. Todo microhematuria pues amerita un estudio, ¿no? O algunos son tan sintomáticos que hacen una hematuria macroscópica. Y el paciente asintomático, como les decía, ¿no? Va por X motivo y en forma incidental la encuentra. Miren en la gráfica, si el cálculo son pequeños, el cálculo, si está en cáliz superior, cáliz medio, migra. Si son pequeños, migra y genera dolor. Si son cálculos que ocupan todo el cáliz, toda la pelvis, no va a migrar, pero son cálculos infecciosos. Pero si el cálculo está en el uréter obstruyendo, son cálculos sintomáticos. Si encima de eso pensamos que es un cálculo de oxalato, que les decía que su superficie es todo irregular y cuando baja araña, y eso es lo que genera la microhematuria, lo que genera el cólico renal, ¿no? La presentación clínica en los pacientes sintomáticos, ¿no? Puede ser el dolor muy agudo, que es el cólico renal, o tal vez es un cálculo que obstruye parcialmente y genera dolor lumbar en la zona que compromete, derecho izquierdo, ¿no? Puede estar asociado a fiebre, si estamos pensando en un cálculo infeccioso, o infección urinaria recurrente, si tal vez el paciente es monorreno, un solo riñón, imagínense que encima se obstruya, hace un cuadro de insuficiencia renal aguda, incluso puede ser un cuadro de insuficiencia renal crónica, ¿no? Y puede tener micro o macrohematuria. Bueno, en la semiología del dolor de los puntos renoureterales, ustedes ya lo manejan, cólico renal. El cólico renal sí o sí lo van a tener ustedes en su práctica clínica, como internos, como médicos generales, y eso tienen que aprender a tratar y reconocerlos. El cólico renal es un dolor muy intenso, es un dolor que no para con nada, es un dolor que no tiene posición para calmar. Es un paciente que viene con reflejos vagales aparte del dolor, están todos diaforéticos, incluso le toman la presión, están hipertensos, nauseosos, otros pueden vomitar. Es un dolor pero terrible. Y aparte, si el cálculo está en la parte distal por caer a la vejiga, se asocia a disuria, poliacuria, tenesmo, ganas de empujar, dolor en el testículo si es el varón, o en la caja interna del muslo, o los labios en las mujeres. Realmente es un dolor muy intenso que creo que nadie debería pasar por eso, ¿no? ¿Y por qué se genera ese cólico renal? ¿Ya? Y eso ustedes tienen que aprender a reconocerlo y tratarlo. El cólico renal, una principal causa es la obstrucción por cálculo, que no es el único. Entonces, ¿qué pasa? El cálculo se desprende, ya sea de cáliz superior, medio, raro del inferior, pero se desprende, se obstruye, y como se obstruye, no pasa la orina. Entonces, ¿qué pasa proximal al cálculo? La orina va a ir coleccionando, acumulándose, va a ir distendiendo el uréter proximal o la pelvis. Para empezar, el riñón no duele. Es el órgano, uno de los más nobles, al igual que el hígado. El riñón no duele, lo que duele es la cápsula renal. Entonces, ¿qué pasa? Como acá va a haber una presión por el acúmulo de orina, hay una presión, y esta presión se va a ir disparando a todos los lados, crea una presión intrapiélica. Y al crear esa presión, lo que distiende es la cápsula. Por eso viene el dolor. ¿Qué pasa? Y hay muchos clínicos, llega a la emergencia un cólico renal, lo primero que hacen es colócale una vía hidrata, le dicen,
¿no? Si estamos diciendo de que hay un acúmulo de orina ahí, lo que le vas a hidratar, te vas a generar más dolor, vas a distender más el músculo liso del urétero. Por lo tanto, paciente, cuando te venga con sospecha de cólico renal, no lo hidrates. ¿Ya? Le puedes colocar una vía, pero para colocarle su analgésico. No goteo libre, pásale cloruro, pásale destroza. No, porque lo que duele es la distensión de la cápsula. Es lo mismo esto. No se olviden que hay tres segmentos, tres estrecheces fisiológicas del uréter en el cual los cálculos tienen dificultad para el pasar. Uno es a nivel alto, a nivel de la unión hielo-ureteral. El otro es en el entrecruzamiento de los grandes vasos ilíacos. Y otro es a nivel distal, cuando está por caer a la vejiga, a nivel urétero-vesical. Esas son estrecheces fisiológicas, ¿ya? Pero les decía, no todo cólico renal es por cálculo. También hay otras patologías que hay que hacer diagnóstico diferencial. Nos podemos confundir con patología renal no litiásica, por ejemplo, coágulos. ¿No? Recuerden, el dolor es porque se obstruye. Puede ser que el paciente está con un sangrado por un tumor de urotelio, ese coágulo se desprende y tapona el uréter. Entonces, por hemorragias, por tumores, por cuadros infecciosos, una pielonefritis, ¿no? También las patologías de columna, las hernias lumbares, discales, pueden generar ese dolor. Patología digestiva, el apendicitis, si es en el derecho, un cólico vesicular, una trombosis mesentérica, las diverticulitis. El aneurisma de la aorta abdominal también en los ginecológicos, las mujeres, la torsión de un quiste de ovario, los embarazos ectópicos, las infecciones de las trompas, el hematoma retroperitoneal y la torsión del conducto espermático cuando son más distales, ¿no? Con todo ello hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Y cómo hacemos, qué exámenes debemos de solicitar? Ese es el orden. Recuerden que el diagnóstico es clínico, ¿no? El diagnóstico es clínico. El examen de orina, el de sangre, ¿para qué me sirve? El de orina, uno, porque se confunde cuando el cálculo es distal, uno puede confundir con una cistitis o una infección urinaria baja. Entonces, ¿qué le pido? Un examen de orina. Puede ser que salga negativo, pero veo microhematuria. Ah, ya, veo cristales. Ah, me sospecho de repente tiene cálculo, ¿no? Veo el pH también. ¿Y sangre para qué? De repente el paciente vino por dolor lumbar, pero con fiebre, malestar general. De repente un paciente está séptico, para eso me sirve ver el hemograma. O sospecha de cálculo de tipo infeccioso. Y urea creatinina para ver la función renal. No se olviden que cuando les llega un paciente por cólico renal, no le van a llegar y la doctora me dijo, pide el hemograma, examen de orina, pídele todos los exámenes de ayuda diagnóstica, de placas. No, lo primero que cuando el paciente te llega, cálmale el dolor, porque el dolor es terrible, que el paciente no va a colaborar ni siquiera para toma de muestra. ¿Ya? Se calma el dolor, una vez que le calmaste su dolor, le pides los exámenes. ¿Sí? Entonces, el primer examen, no todos van a tener tomografía, no todos los hospitales cuentan en el CERUM, no va a haber tomografía, pero sí hay ecografía y sí hay placa simple. Entonces, lo primero que pides es una placa simple de abdomen. Recuerden que el 80% son de oxalato, son cálculos duros, son cálculos radiopacos, son cálculos que ustedes van a ver. Entonces, el 90% de los cálculos van a ver en la placa simple de abdomen, abdominopélvico tienen que pedir, ¿no? Y hay otros cálculos que son parcialmente radiopacos, como es la cistina, los de struvita, y los que sí no van a ver son de ácido úrico. Pero el hecho es que tiene cólico renal, tal vez en el examen de orina salió microhematuria y le pides una placa simple, no veo nada de cálculo, no significa que no tenga. Recuerden que hay un pequeño grupo que son radiolúcidos. ¿Ya? La ecografía. La radiografía, bueno, ¿en qué no se da? En pacientes gestantes. Podemos confundirnos con ¿qué? Con flebollitos, ¿no? Heces calcificadas, cuando estamos sospechando de cálculos a nivel del uréter.
También depende mucho estos pacientes del tamaño del cálculo, ¿no? Pero el problema con la radiografía es tiene baja sensibilidad para cálculos de uretra. Esos son cálculos evidentes, pues, ¿no? Que acá uno ve imágenes radiopacas. Igual abajo, radiopaca, a diferentes tamaños. Y la ecografía. La ecografía sí o sí lo van a tener, incluso ahora casi todos ya dominan, hacen curso de ecografía, un diplomado, hacen ecografía. Pero también van a poder ver muchos ecografistas que informan como arenilla, ¿no? Ese término no existe, no hay arenilla, lo que ven es unas placas de Rankine. Para los ecógrafos, los de última resolución, los de, bueno, que TV capta todo, capta cálculos por encima de 4 milímetros, ¿no? Pero la ecografía, lo bueno que uno que es barato, otro que lo puedes hacer a cualquier paciente, sea embarazadas, ¿no? No hay problema, no hay radiación, pero la ecografía lo que te va a ver es dilatación, porque si el cálculo está en el uréter medio, como es un órgano, el uréter es retroperitoneal, el ecógrafo va a ver muy bien el riñón, va a ver muy bien el uréter proximal y va a ver bien el uréter distal que está en la vejiga, pero y este medio no se ve, pero sí te puede dar signos indirectos. Yo veo que el paciente viene por cólico, estoy sospechando en cólico renal, me hacen la ecografía, veo el riñón dilatado, pero no encuentro cálculo ni acá ni acá. Tal vez está en el uréter medio. Y encima le hago un examen de orina y sale microhematuria y hay cristales con mayor razón, ¿no? El urograma excretor cada vez se hace menos, ¿no? Es igual, se empieza por una placa simple, implica radiación, no podemos hacerlo en gestantes. El urograma excretor me evalúa muy bien toda la anatomía de la vía urinaria, ¿no? Eso es lo bueno del urograma, pero cada vez se hace menos porque la tomografía ya te hace esta secuencia también, ¿ya? Y bueno, como se utiliza contraste, en los alérgicos al yodo no se puede realizar. Y no todos los cálculos se va a ver también, pero sí podemos verlo como falta de relleno, ¿no? Y el urotec, la tomografía. Esto sí es el gold standard. Es altamente sensible, altamente específico, ve todo tipo de cálculo, excepto el de Indinavir, ¿no? También no solamente evalúa cálculo, también evalúa toda la anatomía abdominopélvica de los demás órganos que uno tiene. No se olviden que con la tomografía vemos anatomía, vemos los cálculos, el tamaño, vemos la densidad del cálculo que se mide por unidades Hounsfield, ¿no? Y a la actualidad es lo que pedimos, ¿no? Casi no pedimos abdomencina, casi no lo pedimos. Ahí tenemos imágenes de diferentes tipos de cálculo por tomografía, mira, casi en el uréter medio, en el uréter proximal, en el riñón, uréter proximal, uréter distal por caer a la vejiga. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento médico va a estar orientado, ahí como dice, a manejo del dolor y a los síntomas neurovegetativos, náuseas, vómitos, que el paciente te viene con ese dolor muy intenso. Primero, cálmale el dolor. Luego, ya una vez que le calmaste el dolor, si tiene criterio para expulsión, pues dale tratamiento para expulsión. Si tiene el paciente criterio, de repente tiene un coraliforme grande, trátale el coraliforme, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento de urgencia es el cólico nefrítico. Hay que eliminar el cálculo mediante el tratamiento expulsivo, el alfa bloqueante, la tamsulosina, si el cálculo es distal, o si el cálculo es por ácido úrico, litólisis, o el tratamiento intervencionista y es quirúrgico. Y el tratamiento, pues no se olviden, es altamente recidivante, ¿ya? Hay que evitar la recidiva. El tratamiento, si viene por dolor, cálmale el dolor. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Los AINES, ¿ya? ¿Por qué los AINES? Porque los AINES lo que hace, inhibe la prostaglandina, y al inhibir lo que estás disminuyendo es la filtración de la orina. Recuerden, es la presión intrapiélica lo que genera el cólico. Entonces el AINE lo que va a disminuir es el filtrado.
Por eso el tratamiento de elección es el AINE. Inhibe la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Al inhibir, ¿qué hace? Reduces la producción del filtrado de la orina. Y de esta manera vas a disminuir la presión intrapiérica. ¿Ya? Porque, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Por qué se da el cólico renal? Porque algo obstruye y todo lo proximal ahí se distiende, genera una presión de orina y eso se dispara a la cápsula. Entonces, ¿qué haces al dar AINE? Bloqueas eso. Entonces, la presión va a ir disminuyendo, ¿no? La producción de orina va a bajar. AINE, puedes darle diclofenaco, puedes darle ketorolaco, incluso hasta el metamizol, pero todo es alérgico al AINE. Ahí sí puedes darle paracetamol porque hay endovenoso. ¿Ya? Doctora, no paró, no para, sigue con el dolor, le baja poco, le agregas ya un opiáceo. Pero ¿cuál es el problema con el opiáceo? Corta duración y otros sus efectos adversos. ¿No? Si el paciente ya te viene con náuseas, imagínate, te va a dar más náuseas. Pero le agregas un antiemético, ¿no? Y si tiene criterio, pues le das alfa bloqueante. El alfa bloqueante es la tamsulosina 0.4 miligramos día. ¿Y cómo se tratan las complicaciones? Porque también él no solamente viene por cólico renal, qué lindo sueño, no solamente viene por cólico renal, de acá deberían tomarle fotos, no solamente viene por cólico renal, ¿ya? Entonces el paciente, recuerden que hay un gran porcentaje de pacientes, y sobre todo mujeres, que hacen cálculos de estrubita, cálculos infecciosos. Estos pacientes realmente, cuando se complica, es bien feo, y la verdad entrar que te programen un paciente con un acceso renal por cálculo es bien fastidioso, ¿ya? Es bastante de riesgo. Entonces, el riñón cuando se obstruye o se infecta, pues se considera una urgencia urológica, ¿no? Entonces, en estos pacientes, ¿qué hay que actuar? Hay un antibiótico de amplio espectro. Si está obstruido, si tienes todos los recursos, le puedes colocar un catéter WJ y le va a ir a hacer cálculo y el paciente orina. O si no tienes todos los recursos también y cuentas con radiología intervencionista, le haces una derivación alta, le punzas y le haces una nefrostomía y el paciente orina por ahí. Y bueno, si estás en un hospital de 4º nivel, con todo el equipo, entra a operar un cálculo ureteral por emergencia. Nunca se olviden, mira, no hidratar al paciente cuando está con cólico renal. El tratamiento del cálculo, el siguiente tratamiento, ya le calmé el dolor, ya, pero mi cálculo está en uréter distal y es un cálculo, doctora, 5 milímetros. Ese cálculo va a botar, dale alfa bloqueante, ¿no? Que es la tamsulosina. Ese es el tratamiento expulsivo. Ya miren, el 80-90% menores a 4 milímetros el paciente lo bota. Pero conforme va el tamaño aumentando, va disminuyendo también la tasa de expulsión. ¿Cuánto tiempo le das tamsulosina? No le voy a dar 3 meses, no le voy a dar una semana, ¿no? Porque la tamsulosina nosotros le dejamos para los pacientes que tienen patología prostática obstructiva o que tienen retención ya de orina, ¿no? Me ayuda, me relaja el músculo liso, me relaja el cuello de la vejiga, pero también relaja el uréter distal. ¿Qué hace al relajar? Como que amplía la luz y el cálculo cae. Por eso es el tratamiento expulsivo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? De 2 a 6 semanas. Le dices al paciente, va a tomar tamsulosina todos los días en la noche y observa lo que orina. Cuando el dolor ya baja, cuando el dolor ya sea tolerable, ahí es cuando tú le dices al paciente, señor, usted va a orinar 2 litros. Tome 3 litros de líquidos con tamsulosina y observa lo que orina. Tal vez lo bota. ¿En cuánto tiempo? Hasta 6 semanas. Si en 6 semanas el paciente no bota, ese cálculo tiene que operarse. ¿Ya? Pero en quienes no se debe dar tratamiento expulsivo, en pacientes que tengan un solo riñón, es un riñón valioso. En pacientes que cada 4 horas, 6 horas le estás dando AINE, es refractario al tratamiento, tampoco le das, ¿no? En pacientes que tengan alteración anatómica, imagínate, le hace la tomografía, sale un ureterocele distal. El ureterocele generalmente tiene como una especie de una estrechez en el meato.
llega a la bolsa nunca va a botar, por más aire, por más alfa bloqueante que le des. En pacientes que estén con un cuadro de infección activa, tampoco le vas a dar, ¿no? O ya está haciendo alteración de su función renal. En ellos tampoco le das alfa bloqueante. La litólisis, pacientes, tienes que pues ajustar el pH en pacientes cálculos de ácido úrico, ¿no? Y el tratamiento intervencionista, que es el tratamiento quirúrgico. Antes yo todavía llegué a este tipo de cirugías bien amplias, en el cual a veces teníamos que clampar la arteria, la vena renal para poder sacar el cálculo, y cada 15 minutos nos decían desclampa para irrigar el riñón. Pero actualmente todo esto ya cambió. Ahora la del tratamiento es mínimamente invasivo, ¿no? Y se resume a esto, al láser. La indicación, esto lo leen con calma en la casa, es de acuerdo al tamaño, ¿ya? Si el cálculo está en el uréter distal, el cálculo ya fracasó al tratamiento expulsivo, pues entro con el equipo, con el ureteroscopio semirrígido y le hago un LED, litrotricia endoscópica láser. Si el cálculo está hasta en el uréter medio, igual. Si el cálculo está en uréter proximal, toda esta cirugía se trabaja con líquido y ese líquido genera cierta presión. Y al irrigar el cálculo, si es proximal, dispara y se va al riñón. Cuando ya son proximales, entramos con el equipo flexible. El equipo flexible es un instrumento, que ingresa por toda la uretra, por el meato, sube por el uréter y al llegar a la pelvis se flexiona. Busca todos los cálices, hace una deflexión busca. Ese es el flexible. Y cuando ya son cálculos grandes, 3 centímetros, o los coraliformes, ya va la litotricia percutánea. ¿Ya? Es una punción que se hace al riñón y por ahí uno trabaja el cálculo. Puede ser mínimo, pequeño el trayecto, es mini per, o la percutánea en sí, que es un poquito más grueso, que se trabaja en un equipo neumático y el cálculo fragmenta, mientras que el láser te pulveriza. ¿Ya? Ese es el nefroscopio flexible que les decía, que la punta, miren, de flexión, ¿no? Acá está intrarrenal, trabajando cálculos con este equipo. Igual acá es intrarrenal calicilar, trabajando también con ese equipo. Esta es una sala endurológica porque todo, como trabajamos con control radiográfico, con fluoroscopía, se emite radiación, todos tenemos que estar protegidos con mandilo de plomo. Y toda la sala de operaciones está blindada de plomo, ¿no? Este es el láser, acá está el arco en C, donde sale la radiación para la fluoroscopía. Bueno, este es para los cálculos grandes, nuestro sala de operaciones, pero la antigua, que ya se fue remodelada. Y un poco sobre litotricia extracorpórea, que también piden el sílabus, que realmente casi ya, en el hospital ya no lo hacemos. Antiguamente sí lo hacíamos, pero ya no, porque cada hora ya el tratamiento es mínimamente invasivo. La litotricia extracorpórea tiene su indicación, tienen que ser cálculos pequeños, tienen que ser una densidad intermedia, no puede ser radiolúcido, salvo que tengas un ecógrafo que te puedes ayudar, porque si no, no ves. Todo esto es con fluoroscopía, es como una placa, y lo de ácido úrico no lo vas a ver. Y aparte, el paciente no puede ser obeso, porque realmente es como pasamos al siguiente. Esto es el litotriptor extracorpóreo. El paciente se acuesta y acá sale, tal cual dice, un golpe, ¿no? Esos golpes va calculado el cálculo, lo ubica a nivel del riñón, y de ahí sale disparos. Esos disparos son golpes que no pulveriza, fragmenta. Por eso el cálculo tiene que ser pequeño. Imagínate que le pongas un cálculo grande. Puede caer y hace toda una caída litiásica y le complicas al paciente. El paciente no puede estar con trastorno de coagulación, porque estos pacientes todos salen con hematoma. Un hematoma subcapsular. Ya para el seminario ahí lo van a ver cuando traten el trauma renal. Hace un hematoma subcapsular, ¿no? Y por lo tanto, pacientes con perfil alterado, pacientes anticoagulados no pueden entrar. Pacientes gestantes no pueden entrar porque trabajan con radiación. Pacientes con cálculos grandes no pueden ingresar. Medianos podría ingresar si le colocas un catéter para evitar que haga esa calle litiásica, ¿no? Cada vez se hace menos, ¿verdad? Pero aún es en
ustedes vean la guía, cualquiera dudosa americana, europea, aún está en vigencia. Y bueno, la recidiva, hidrátese bien, orine 2 litros, evite de comer carnes rojas, mariscos, baje el sodio, evite el síndrome metabólico, ¿no? Y sobre todo buena hidratación, ¿ya? Y lo demás ya es para el nefrólogo, para hacer el tratamiento, la alteración metabólica. Lo dejaste separar, ¿sí? Ya. Bien, eso fue todo sobre litiasis urinaria. Un segundo. Mientras van despertando. Ok, el siguiente tema, como les decía, dentro de la práctica urológica, la cabeza, infección del tracto urinario, seguido de patología prostática y en tercer lugar las locales, ¿no? Entonces la infección urinaria, hablar de infección urinaria del tracto urinario, tenemos que hablar de toda la anatomía, ¿no? Del uretra, de la vejiga, de la próstata, del riñón, ¿no? Y de acuerdo a dónde se va ubicando, va dando la sintomatología, ¿sí? Entonces, la infección urinaria es una infección pues causada por la colonización y la multiplicación de microorganismos patógenos en el tracto urinario, ¿sí? Puede afectar la vejiga, que se conoce como cistitis, los riñones, pielonefritis, la próstata, prostatitis, cuando es la uretra, uretritis, ¿no? El criterio diagnóstico es clínico, ¿no? El diagnóstico es clínico. En algunos casos tenemos que valernos del urocultivo y para que sea positivo pues tiene que ser mayor de 100.000, ¿no? Unidad formadora de colonia por mililitro, pero en una orina limpia. Y si lo sacamos por cateterismo, más de 1.000. En cuanto a su fisiopatología, ¿cuándo ocurre la infección urinaria? Cuando los mecanismos de defensa del tracto urinario fallan, ¿no? Y esto va a permitir que la invasión del patógeno. Es ascendente, ¿ya? Las vías de infección son por vías ascendentes mayoritarias. Es más común por vía ascendente, sobre todo en las damas, ¿no? Por la anatomía, la uretra es corta, a diferencia del varón, entonces las mujeres están más propensas a tener cuadros de infección urinaria. Los patógenos pues dice que van a ascender de la uretra hasta la vejiga y si tú no la controlas, sube y llega a ser cuadros de pielonefritis. También hay por vía hematógena, son un poquito más raros, pero en pacientes que están inmunocomprometidos, los pacientes diabéticos, pueden darse, ¿no? Y mucho más raros pues por vía linfática. ¿Y cuáles son en cuanto a los factores de riesgo? Dentro de los factores de riesgo, los anatómicos, ¿no? Cuando hay obstrucción urinaria, cuando tenemos reflujo vésico-ureterales en los niños, cuando el paciente es portador de catéteres, ¿no? Urinarios, el WJ, por ejemplo, tiene una nefrostomía o son portadores de sonda. En pacientes funcionales, que también es bastante frecuente, ¿no? En urología vemos bastante pacientes con diabetes de larga data, esos pacientes que utilizan insulina y a la larga hacen daño de vejiga, daño de tipo vejiga neurogénica, pero se llama cistopatía diabética, ¿no? Por daño propia de la diabetes. Y los pacientes neurológicos, ya sea que tienen un ACV o ya sea un tramo medular, estos pacientes hacen retención de orina y pues puede desencadenar cuadros de infección urinaria. Y hormonales, en las damas, en las gestantes, ¿no? Mujer que te venga con cuadro de cistitis, ¿no? Y le veas que está en su etapa menopáusica y la paciente dice, si empecé con cuadros de cistitis y le buscas todos los antecedentes, no hay nada, ¿por qué está haciendo infección urinaria baja? ¿Cuántos años tienes? ¿Estás menstruando? No, doctora, ya no menstruo. Ah, ¿sientes sequedad vaginal? Sí, doctora. ¿Hay dolor en tu relación? Sí, doctora. Hormonal, esa es su causa, ¿ya? Entonces hay que corregir eso. ¿Qué le haces? Le das hormona local, estrógenos locales nada más. Y si es gestante, pues propio embarazo es lo que está alterando el pH de la vagina, ¿no? Dentro de los inmunológicos en general, los inmunológicos
inmunosuprimidos por X motivo, los diabéticos, ¿no? Y los patógenos comunes, a la cabeza la E. coli, es el más común, 70-95% de las infecciones urinarias es debido a este patógeno, y ya menos frecuente generalmente en los pacientes que están hospitalizados o viven trabajadores en hospitales o pacientes que están en los asilos ya por bacterias tipo Klebsiella, Pneumoniae, Proteus, Enterococcus, ¿no? O Pseudomonas. Generalmente se relaciona a ictus complicados. Bueno, la Escherichia coli es el patógeno principal. La particularidad de la E. coli es que tiene unas especies con unas fimbrias, que esas fimbrias les permiten adherirse al epitelio humano, ¿no? Y de esta manera pues genera ese tipo de infección y sobre todo los BLE. Entonces, el E. coli BLE, ustedes cuando pidan un urocultivo a veces le dice E. coli o E. coli BLE, ¿no? El E. coli BLE tiene pues la resistencia a las penicilinas, ellos sobre todo a la cefalosporina de tercera generación. En mi hospital hay bastante de este tipo por un abuso de la cefalosporina, ¿ya? Entonces, esto ahorita ya está bastante controlado. Se ve la prevalencia pues en las últimas décadas de esto ha aumentado más en los pacientes asiáticos, en los pacientes de América Latina, por el uso indiscriminado del antibiótico, ¿no? Entonces, estos pacientes, nosotros lo derivamos al infectólogo, nosotros no tratamos BLE porque el antibiótico es controlado, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir E. coli BLE? Uno, uso reciente de antibiótico, generalmente la cefalosporina, una hospitalización previa, ¿no? Pacientes que utilizan cateterismo urinario, comorbilidades tipo diabetes, insuficiencia renal, la edad avanzada, y es bastante frecuente ver en los pacientes que utilizan métodos anticonceptivos tipo el diafragma, ¿no? Los tipos de infección urinaria según su localización, lo que les decía, ¿no? La denominación va de acuerdo a la ubicación. Si está en la vejiga, cistitis. Si está en el riñón, pielonefritis. En la próstata, prostatitis. En la uretra, uretritis, ¿no? Y según su complejidad, puede ser no complicada y puede ser complicada. La no complicada pues ocurre en pacientes sin ninguna alteración anatómica ni tampoco funcional. Es una infección aislada que te da la vez, a las años que te da, esas son las no complicadas. Y las complicadas ocurren ya en pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, pacientes que están obstruidos, puede ser por cálculo, puede ser por una estrechez de uretra, o pacientes que utilizan cualquier tipo de cateterismo, sondas, catéter doble J, el embarazo, la diabetes, ¿no? Esos son infecciones complicadas. Y según su recurrencia, puede ser, y tu recurrente, 3 infección verificada por urocultivo en 1 año o 2 en 6 meses, ¿no? En la clínica va a depender de la localización. Si estamos hablando de que compromete la vejiga, cistitis, bueno, todo lo que conocemos es la disuria, la colaquiuria, el tenesmo, la urgencia, algunos pueden llegar hasta incontinencia y bueno, la característica de la orina, ¿no? La pielonefritis es porque ya esa infección no paró, ascendió, ya viene con dolor lumbar, algunos pueden ser ya febriles, ¿no? Y algunos también pueden venir con náuseas, con vómitos y hacer incluso hasta absceso renal, ¿no? Prostatitis es bastante frecuente en nuestro medio. La prostatitis es la infección del varón, tanto joven como el adulto. Puede ser prostatitis bacteriana, no bacteriana, puede ser aguda, puede ser crónica. Y es el dolor de cabeza del urólogo, porque es el que sufre de prostatitis y a repetición son los que más urólogos conocen, ¿no? Y solamente, pues, si es bacteriano, antibiótico. Si es no bacteriano, corrígele su estilo de vida, ¿ya? Y la uretritis es la secreción uretral que puede ser, ahora vamos a ver más adelante, que son unas secreciones que el paciente elimina, generalmente es por gonorrea, ¿no? El diagnóstico es clínico, como les decía, ¿no? Depende de la localización. En cuanto al examen de orina, no hay que hacer el examen de orina donde nos importa el pH, los leucocitos, si hay hematuria, microhematuria,
y también ver si hay nitritos o no. Si ya vemos que el paciente es un paciente que estamos sospechando de que está complicándose, pues ya nos ayudamos de imágenes, que puede ser la ecografía, para ver si está dilatado, hidronefrosis, absceso renal, ¿no? O tomografía. No se lo olviden que en el cultivo a veces vienen pacientes con colonización, ¿no? Y eso no necesita tratamiento antibiótico, solamente se los observa. O incluso puede venir in-tube o play, pero el paciente asintomático, paciente con un portador de sonda, si no tiene síntomas, no lo trates, solamente se observa. Bueno, el examen de orina ya les mencioné que van a hacer. En cuanto al tratamiento, cuando es no complicada, esa que a veces nada más se dio, el tratamiento no necesita hacer hidrocultivo, basta con la clínica y le puedes empezar fosfomicina, dosis única de 3 gramos, ¿está? Nitrofurantoína, si es XR le das cada 12 horas, si es nitrofurantoína simple cada 8 horas, ¿por cuánto? De 5 a 7 días. Y una alternativa puede ser las sulfas o las cefalexinas, ¿no? Cuando ya es una pielonefritis, pero es no complicada, por vía oral podemos utilizar la quinolona, puede ser ciprofloxacino cada 12 por 7 días o ceftriaxona ya endovenoso de 1 a 3 días y luego le complementas nuevamente con ciprofloxacino. Y algunos casos puede ameritar hospitalización, ¿no? En esos casos graves que el paciente ya hace fiebre, está deshidratado o no tolera la vía oral, y ahí sí ya le hospitalizas al paciente. Las citrus complicadas, como les decía, nosotros el antibiótico no recetamos, pedimos de evaluación por el infectólogo para autorización del antibiótico. Generalmente es piperacilina, tazobactam, ertapenem, carbapenem, ¿no? En algunos casos, que si ustedes están en provincia o no cuentan con estos antibióticos, los aminoglucósidos es una alternativa. Tal vez baje y te da tiempo de trasladar a tu paciente. La micacina le corriges la dosis nada más de acuerdo a su función renal a su edad, ¿ya? Y la profilaxis solamente en aquellas infecciones urinarias recurrentes, puede ser con nitrofurantoína a 100 miligramos diarios, una tableta por día, o sulfa también 3 veces por semana. En cuanto a la infección urinaria en la gestación, es una de las complicaciones, ¿no? Para la pérdida del producto y también para la sepsis materna. Entonces, la clasificación es la misma. El factor de riesgo es igual, los anatómicos, ¿no? Los fisiológicos. Recuerden que va a crecer el producto y va a comprimir el uréter y él va a empezar a generar una hidronefrosis pero fisiológica. Y también la vejiga no contrae muy bien, como que se relaja, también es algo fisiológico. Entonces, estas pacientes están más propensas a tener infección. Y el diagnóstico es igual, examen de orina, urocultivo, en ecografía le puedes hacer, pero no placa, no tomografía, ¿no? Estas pacientes, el tratamiento, cuando es asintomático, en los demás pacientes lo observas, pero en estas pacientes gestantes sí le tienes que medicar para reducir el riesgo de pielonefritis y el parto prematuro, ¿no? ¿Y qué le puedes dar? Nitrofurantoína, pero hay que evitar en el tercer trimestre, o le puedes dar fosfomicina, cefalexina, amoxicilina, ácido clavulánico por 3 a 7 días en los asintomáticos, ¿ya? Si viene por cistitis nada más, igual cualquiera lo pueden elegir el medicamento por 7 días, y si ya viene por cuadro de pielonefritis aguda, hay que hospitalizar a la mamá gestante y ahí pasamos a tratamiento endovenoso, ceftriaxona, 1 gramo, puede ser cefazolina también, amoxicilina, gentamicina, por 24 o a 48 horas. Una vez que ves que está mejorando, le pasas a vía oral y completar 10-14 días. Las complicaciones, parto de prematuro, bajo peso al nacer y la sepsis materna, incluso llegar a la pérdida, ¿no? Prevención, hidrátense bien, las medidas generales, ¿no? Después de una relación sexual, orina. Recuerden que la anatomía, que la bacteria es ascendente, la uretra femenina es más corta que la uretra masculina. En mujeres postmenopáusicas, darle reemplazo hormonal si es que no hay ninguna contraindicación. En pacientes que utilizan sonda, catéteres, dámosle con frecuencia. Y en los hospitalizados, si encuentras un ble, pues ahí está.
Y el seguimiento, cuando es cistitis no complicada, no amerita un seguimiento, ¿no? Le trataste ya, dale sus medidas generales, nada. Y si es una pielonefritis o una infección complicada, terminas el tratamiento y a las 2 semanas le pides pues un urocultivo y le haces prueba de función renal con creatinina. Y en las recurrentes hay que estudiar el factor de riesgo. No se olviden que uno de ellos es el cálculo, ¿no? Que le pides ecografía o le haces una cistoscopía si es necesario y le das profilaxis antibiótica a largo plazo. Bien chicos, esto fue la clase de infección urinaria y vamos a hablar sobre enfermedad de transmisión sexual o más lo conocen como ITS, ¿no? A ver, la ITS, ¿cuál es la importancia de hablar de ITS? Bueno, es un problema de salud pública a nivel global, a nivel mundial y cada vez está en aumento. Y bueno, la ITS es producida pues por una infección ya sea transmitida por contacto sexual, que es generalmente, pero también y por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos, ¿no? ¿Cuál es el problema de la epidemiología? ¿No? Mira, la Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente 1 millón de nuevas ITS ocurren diariamente en el mundo. Y sobre todo para las damas, las chicas, ¿no? El VPH o el papilomavirus humano. Más del 80% de las personas sexualmente activas se infectan con el virus del papiloma humano en algún momento de su vida. Y esto tiene prevención, ¿no? A nosotros nos llegan pacientes a partir de los 14 años, tanto varones como mujeres. Sobre todo los varones que vienen, también vemos toda la parte de lo que es genitales masculinos. Niños con 14 años con VIH. Niños que no le hablan en la casa o no saben o no tienen una educación sexual, quizá tienen VIH. Y lo peor de todo es que no tienen ni conciencia. Igual con el VIH en las damas. Esto tiene tratamiento o una vacuna y eso les corresponde a ustedes como médicos generales que van a salir. Simplemente orienten a sus pacientes, enséñales cómo se utiliza un preservativo, no lo saben. A esos niños que llegan les decimos a ver cómo es, no saben ni idea tienen, porque el papá a veces no les explica. La vacuna para el VPH no es reciente, ya tiene años. En Perú lo podemos llevar, es parte del calendario que autoriza el papá nada más. Y te ahorras un cáncer de cuello uterino, ¿no? Y la vacuna es a partir de los 9 años. Incluso para ambos sexos. Incluso puedes aplicarlo a 25, 26 años, ¿no? Pero con una simple vacuna. Y la verdad que es una lástima cuando uno ve niños que no tienen, no saben. La mortalidad y morbilidad en estos pacientes pueden causar pues complicaciones graves, ¿no? Como infertilidad. Vienen, se contagian de gonorrea, de clamidia, estrechez de uretra, vienen ya cuando tienen entre 25 y 35 años, no se han tratado, salía secreción por la uretra, hombre, mujer, después no puede orinar, mi chorro está delgado, flujo, estrechez de uretra por un mal tratamiento, por no darse cuenta, a veces por vergüenza que no te comenta. O le sale unas verrugas en los genitales, en el pene, en la vulva, en el ano, por vergüenza no lo dicen, papiloma, ¿no? Siempre cuando examinen a un paciente, sobre todo niños porque son los que da pena, ¿no? Evalúen en la zona genital, sin miedo, búscales papilomas. En cuanto a la población de alto riesgo, están pues los hombres que tienen sexos con hombres, las trabajadoras sexuales, personas con múltiples parejas sexuales, usuarios de drogas intravenosas, pacientes con VIH. Dice población de alto riesgo, ¿cierto? Pero las trabajadoras sexuales son las que más se cuidan. ¿Ya? El problema somos nosotros. Las ITS, las más comunes son las bacterianas, la sífilis, gonorrea, clamidia, las virales, VIH, herpes genital, el papiloma, ¿no? Y las hepatitis, pues, ¿no? Y dentro de las parasitarias tenemos a la tricomoniasis.
Dentro, esto creo que la clínica lo vamos a ver en la gráfica. Sífilis, que es te sale una úlcera en la zona genital, no duele, le curan y curan, limpian y limpian, nunca cicatriza, no duele, sífilis. ¿No? Gonorrea, una secreción, es como una gripe que está con una congestión, una rinorrea, pero verde, amarillento, ¿no? Arde para orinar, disuria. Herpes genital son unas vesículas, ampollas que se conglomeran en el pubis, en el pene, a nivel del periné, ¿no? Ese es herpes genital. El VPH, la verruga, ¿no? Y el VIH, ¿no? El VIH, su transmisión, ya sabemos que es contacto sexual, puede ser por sangre, puede ser en transmisión vertical, de madre a hijo. Las fases de la infección del VIH, pues infección aguda, confundimos, el paciente viene con un cuadro gripal, ¿no? En la latencia el paciente no siente nada, pero el virus no deja de replicar. Y la etapa SIDA, cuando ya el paciente viene con toda la inmunodeficiencia severa, pues donde está ya agregada infecciones oportunistas, ¿no? Este es un resumen de todas las ITS, los más frecuentes, ¿ya? De acá se han planteado dos preguntas que de repente les va a venir a ustedes, no lo sé. Y esto es lo que ustedes deben quedarse en su cabeza. Miren, esta y estas dos imágenes, acá, amarillento, gonorrea. No para, siempre moja, 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 es como un descenso para el varón. Y en la mujer, igual. Estos son papilomas, ¿no? Siempre busquen, no encuentran por acá, abren el meato y sale por el meato. También cuelga por ahí, ¿ya? Ahí, a nivel anal. En las mujeres, toda la vulva, siempre examinen los labios, ahí busquen. No se queden con ya no lo veo, no. Busquen. Sobre todo las pacientes que son de alto riesgo, ¿no? Esto, sí, es lo que decía, una úlcera que no sana. Y estas son vesículas, herpes genital. Esto ténganlo presente. A veces uno lo lee en los libros, cómo será, cómo es, ¿no? Y a la hora que tienes tu paciente ahí, no saben cómo es. Así que esta imagen se les quede en la cabecita. En cuanto a la fisiopatología y factores de riesgo de la ITS, los mecanismos de transmisión, contacto sexual, vaginal, anal, oral, la transmisión vertical, de madre a hijo y contactos por fluidos, pues por sangre, por semen, secreción vaginal, ¿no? Y los factores de riesgo, el mal uso del preservativo, niños que no saben utilizar preservativo, múltiples parejas sexuales, el consumo de alcohol, drogas, ¿no? Infecciones por VIH va a aumentar la transmisión de las ITS. En la prevención, la estrategia primaria es educación sexual, ¿no? Eso es lo que hay que actuar todos nosotros. Que prohíbas que no tengas sexo, no lo van a hacer. Lo van a hacer, pero enséñales, edúcales cómo es usar un preservativo. Para las niñas, y también ojo, el VPH puede dar cáncer de pene. Entonces, por eso es vacúnense. Si ustedes no se han vacunado, están a tiempo, vacunen, ¿ya? Y la circuncisión, bueno, no reduce mucho, pero lo describen los libros. En cuanto a la estrategia secundaria, es el tamizaje regular para detección temprana de ITS en pacientes con alto riesgo, ¿no? Y la profilaxis preexposición para el VIH, esto con antirretrovirales en pacientes con alto riesgo de contraer. Y las estrategias ya en pacientes con VIH, la terapia antirretroviral va a reducir la carga viral y el riesgo de transmisión, y una educación sobre la adherencia al tratamiento, ¿no? El paciente, nosotros tenemos colegas de diferentes especialidades que se han pinchado o en cirugía, contacto. Y a veces entramos a cirugía de emergencia, pacientes que se dializan, pacientes hemofílicos, pacientes VIH, porque no tienen ni necesidad de decirte tengo VIH o soy código blanco, porque no, la ley les protege. Ustedes tienen, cuando entren a manejar un paciente, piensen que todos tienen VIH y que todos tienen hepatitis B y C, y así se deben cuidar. Si por ahí se pincharon, tienen que reportar. 24 horas te dan tu tratamiento y probablemente no vas a contagiarte, no vas. Pero algunos por miedo, por vergüenza, no van o lo pasan por alto y están positivos. Porque uno se pincha, te hace tu control 3 meses, 6 meses al año, todo un año con
¿Tendré? ¿No tendré? ¿Me falta mi control? Eso es clase. Pero un año parece, uff, por fin lo tengo, ¿no? Por eso, protéjanse como si todos tuviesen VIH o hepatitis B o C, ¿ya? Y si se pinchan, reciban tratamiento. Pero hay algunos que no quiero, porque a veces el antirretroviral como que te alteran, hacen un problema psicológico, psiquiátrico, y están ansiosos. Es parte del tratamiento, ¿ya? A mí me ha pasado porque me he pinchado con una hepatitis que es hemofílico. El paciente falleció, no le tomamos, paciente de emergencia, no le han tomado los controles previos para todo lo que es infección, ¿ya? Posible transmisión. Entonces yo he recibido tratamiento por un año. 30 días fue mi antirretroviral, pero mi seguimiento fue un año, ¿no? Pero esos 30 días que yo recibí tratamiento, el antirretroviral, pues sí, lo que describen, ¿no? Como que te pone nerviosa, angustia, es una sensación de desesperación. Algunos dicen que ven algo, visión borrosa, otros lo describen, ¿no? Pero es parte del tratamiento. Son 30 días nada, ¿ya? Pero reporten. En cuanto al diagnóstico de las ITS, es clínico, ¿no? Úlceras genitales, secreción, todo lo que hemos hablado. Y por laboratorio, si son bacterianas, hay que pedir PCR para clamidia y gonorrea y pruebas serológicas para sífilis, ¿no? Si son virales, pruebas de antígeno anticuerpos para VIH, para hepatitis A, B, C y para papilomavirus humano, ¿no? Dentro de lo que son parasitarios, la microscopía por PCR para tricomoniasis y el tamizaje recomendado anual para clamidia y gonorrea en personas menores de 25 años y que sean sexualmente activas, y regulares para sífilis y VIH en poblaciones de alto riesgo, ¿no? El tratamiento, si es sífilis, penicilina benzatínica, dosis única para sífilis temprana, y una alternativa podría ser la doxiciclina, ¿no? Puedes darle cada 12 por 7 días, o ceftriaxona, dosis única. En gonorrea, ceftriaxona 250, dosis única, 250 miligramos intramuscular, más acitromicina, 1 gramo oral, dosis única. Y en clamidia, doxi cada 12 por 7 o acitromicina, 1 gramo, dosis única. En el VIH, ustedes no lo van a manejar, lo van a manejar el infectólogo, ¿no? Y el herpes simple, ahí sí, eso sí lo van a ver. Eso ahí, por donde vayan van a encontrar herpes, ¿ya? Herpes tanto simple, las labiales o genitales. Aciclovir, si hay aciclovir, cada 8 horas por 7 a 10 días. Y si el paciente puede conseguir valaciclovir, es mucho mejor porque retarda, ¿no? Retarda la recurrencia. Cada 12 horas y es de 1 gramo por 7 a 10 días. Y el BPH, la verruga, lo cauterizas ya sea con cauterio, ya sea con líquido, que es la podofilina. Y bueno, vacuna, ¿no? Hay que vacunarse. Y las parasitarias, la tricomoniasis, metronidazol, pareja, tratamiento de pareja, 2 gramos oral, dosis única, o tinidiazol también, dosis única, ¿no? Manejo en pacientes con VIH, la importancia del diagnóstico temprano, el tratamiento debe ser integral, ¿no? Hay que también prevenir las reinfecciones en estos tipos de pacientes. Sobre todo, ¿no? El mensaje es para ustedes, cuídense, porque estamos sometidos a todo tipo de pacientes. A veces vienen bien elegantes, pero son portadores del código blanco, y generalmente son así, no son pacientes todos descuidados, ¿ya? Son bien elegantes, entonces protejan. Bueno, en cuanto al seguimiento, el control post-tratamiento, confirmar la curación con pruebas de laboratorio serológicas para sífilis, por ejemplo. Educación continua, nunca se olviden de hablar a los adolescentes, incluso desde niños. Yo no sé, las mamitas, nosotros tenemos cierto temor de que nuestros hijos hablen de sexualidad, que es mejor hablarles desde temprana edad, no ocultarles, no decirles que la cigüeña, que nada. Tú, el chiquito, tú lo educas, son niños que lo van a entender y ellos tienen una capacidad de aprendizaje única. Y el tamizaje regular, ¿no? Especialmente en pacientes de alto riesgo. Bien, chicos, esa ha sido la clase.